Bueno, vamos a establecer el primer contacto con nuestro compañero Andrés Ollenar, integrante de Tardáguila Agromercados, en este lunes 15 de enero. Andrés, bueno, vamos a hablar de Australia y Estados Unidos y de las exportaciones de Australia, donde, bueno, hay datos interesantes. Vamos a meternos en este tema. Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Martín, un gusto estar en contacto contigo en la audiencia. Bueno, después de un par de semanas de descanso, reencontrándome. Sí, el gusto de nuevamente reencontrarnos también, exactamente. Claro, exactamente, sí, estuvo también ante Luis ahí que estuve hablando anteriormente. Bueno, sí, Australia es un jugador clave, no descubrió nada con el comercio internacional de la carne. En diciembre exportó 107.000 toneladas, el mayor volumen mensual desde 2019, o sea, el máximo en 8 años, de acuerdo a los datos que publicó el Departamento de Agricultura de Australia. En el 2023, o sea, cerrando el año, Australia embarcó un poquito más de 1 millón de toneladas, también el registro más alto en volumen desde 2019, cuando este país tuvo una fuerte sequía también. Estados Unidos fue el principal destino para la carne vacuna australiana, tanto en diciembre como en el año. En diciembre fueron casi 36.000 toneladas, también en máximo en 8 años de volumen embarcado a ese país desde 2015. Y en el año exportó unas 246.000 toneladas, un 85% más que en 2022. Bueno, después obviamente tenemos a otros destinos como Japón y China, que se posicionaron en segundo y tercer escalón, el primero con 206.000 toneladas y un crecimiento del 30%, y en el caso de China por un aumento del 30% de Australia en el año, y en caso de Japón hubo una caída ahí del 7%. Me parece relevante lo de China porque también lo habíamos comentado en más que en una otra salida, de que después un poco de que se normalizaron las relaciones un poco diplomáticas entre Australia y China, efectivamente se empezó a notar ese aumento del ingreso de la carne australiana, que obviamente en un contexto donde también Brasil estaba muy fuerte, fue otro factor que también quizás jugó en contra para pensar en quizás en una recuperación de los precios de China, que finalmente no llegó en el año 2023. Claro, porque además Australia durante todo el año pasado estuvo con precios muy bajos. Bueno, estaba mirando, Australia sigue con un novillo que está algo por debajo incluso de Uruguay, en el entorno de $3.20 en este momento. Sí, incluso llegó a estar por debajo de ese umbral Australia. En las últimas semanas ha comenzado un repunte lento de los precios. Recuerdo que también hace un tiempo comentábamos alguna proyección que manejaba que Australia iba a estar retornando a los niveles de precio promedio de los últimos 10 años, quizás para mitad de año, o sea que todavía en estos primeros meses del año 2024 va a tener un precio del ganado bastante competitivo. Pero bueno, la última semana también miraba lo que había pasado con la reposición en Australia, que había tenido un aumento interesante de unos 50 centavos en el novillo de reposición, porque hay una demanda bastante fuerte en todo lo que es la recomposición del stock, y bueno, eso seguramente va a ir traccionando hacia el resto de los eslabones de la categoría de vacuna, y eso, bueno, en definitiva va a posicionar a Australia con quizás un precio del novillo más acorde a lo habitual, que más o menos siempre es un escalón más abajo de Estados Unidos, pero obviamente no es un novillo a $3 ni por encima de entre $4 y $5 más o menos, es quizás un precio razonable para lo que es el Australia, que también tiene un fuerte componente de animales terminados a grano. Claro, y además un acceso libre de aftosa sin vacunación y acuerdos comerciales con mercados muy importantes, lo cual indudablemente también le dan una competitividad importante. Sí, ni que hablar, o sea, la ventaja más importante quizás se da todo en la parte de Asia, obviamente con acceso preferencial a Japón, por ejemplo, donde hay una barrera muy alta de casi el 40% de entrada para Uruguay, por ejemplo, y bueno, para países que no tienen tratados comerciales, también con Corea, en fin, obviamente hay en ese sentido, y bueno, y la cuota con Estados Unidos de Australia obviamente es muy finitamente superior a la uruguaya, ¿no? Casi no se puede ni comparar, ¿no? Más de 400.000 toneladas contra 20.000 de Uruguay, ¿no? Entonces ahí hay muchas desventajas también en materia de acceso que bueno, no son de ahora, pero bueno, sin duda que también juegan a la hora de competir. Andrés, retomaremos el contacto enseguida a las 12 para hablar algo de China. Perfecto, Martín. Solo un apuntecito que me quedó de la carne ovina de Australia, que fueron unas 209.000 toneladas en el caso de
del mutton, eso del ovino adulto, y ahí un aumento del 42%, mientras que las de cordero aumentaron un 14%, así que también en carne ovina Australia estuvo muy activa en el año 2023. Y también ahí es un jugador importante, indudablemente, Australia. Sí, sin duda, ni que hablar, sí, sin duda tiene un stock muy, muy elevado, máximos también en mucho tiempo de su stock, así que también es otro jugador que juega ahí. Andrés, gracias y retomamos el contacto enseguida a las 12. Perfecto, Martín.